si tratas tu cumpleaños como un día cualquiera, sin fiesta, sin celebración, sin toda esa expectativa, no eres antisocial. Has descubierto, sin saberlo, uno de los secretos psicológicos más profundos sobre autenticidad y poder personal que la mayoría de las personas tarda toda una vida en comprender. Mientras el mundo entero está obsesionado con celebrar, publicar, festejar y gritar, es mi cumpleaños, tú simplemente vives. Y eso incomoda a mucha gente. Tus amigos lo encuentran extraño. Tu familia te presiona. Tus compañeros de trabajo no entienden por qué no trajiste pastel a la oficina. Pero la verdad, esa indiferencia aparente tuya es en realidad una manifestación de algo que yo, Carl Jung, llamé individuación avanzada. Es el proceso de convertirte en quien realmente eres, libre de las expectativas colectivas. Y hoy voy a demostrarte por qué esto te coloca en una categoría psicológica de élite. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te han preguntado con ese tono de pena o preocupación, pero ¿no vas a celebrar tu cumpleaños? ¿Ni una cenita? Como si hubiera algo mal contigo. Como si estuvieras perdiéndote algo esencial de la vida. Y quizás, solo quizás, en algún momento hasta te preguntaste, ¿seré demasiado frío? ¿Habrá algo mal conmigo? Porque la sociedad moderna transformó los cumpleaños en una especie de prueba social obligatoria. Si no celebras, no publicas, no haces esa fiesta, eres invisible. No existes. Pero tengo una noticia para ti, esa presión que sientes no es sobre tu cumpleaños. Es sobre control social. Es sobre forzarte a comportarte como todos esperan que te comportes. ¿Por todos los complejos autónomos? Yo, Carl Jung, pasé décadas estudiando los mitos, los sueños y las profundidades de la psique humana, pero la obsesión moderna por transformar cada hito personal en un espectáculo público es algo que merece un análisis urgente. Hoy, en este diván digital, voy a revelarte algo que va a dar vuelta a tu comprensión de cabeza. Tratar tu cumpleaños como un día común no es falta de amor propio. Es, en realidad, un acto de profunda sabiduría psicológica. Es la manifestación de un principio que descubrí y llamé, en Antiodromia, la ley de los opuestos que se transforman cuando se llevan al extremo. Y aquí está la paradoja deliciosa: cuanto más la sociedad exige que celebres exteriormente, más te alejas de una celebración interior genuina. La fiesta obligatoria mata la alegría espontánea. Y antes de que pienses que estoy romantizando la soledad o el aislamiento, déjame advertirte, quédate hasta el final de este vídeo porque voy a revelar la paradoja del cumpleaños silencioso, una técnica psicológica tan contraintuitiva que explica por qué las personas que menos celebran externamente son las que más celebran internamente. Es literalmente el secreto de quienes han encontrado la autenticidad. Y si eres nuevo aquí en el canal, considera suscribirte, porque cada semana exploramos los misterios más profundos de la psicología junguiana para transformar tu comprensión de ti mismo y del mundo moderno. Déjame explicarte qué diablos es esa tal enantiodromia. Es una palabra griega que significa correr hacia el lado opuesto. Tomé este concepto prestado del filósofo Heráclito, que ya decía hace más de 2000 años, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo son uno y el mismo. En términos psicológicos simples, cuando llevas cualquier comportamiento, actitud o emoción al extremo absoluto, inevitablemente se transforma en su opuesto. Es como un balancín psicológico. Cuanto más empujas hacia un lado, más violento es el balanceo hacia el otro. ¿Quieres un ejemplo cotidiano? Piensa en esa persona que vive obsesionada con ser feliz todo el tiempo. Solo publica momentos felices, solo habla de positividad, rechaza cualquier emoción negativa. ¿Qué sucede? Se vuelve profundamente infeliz. La búsqueda extrema de la felicidad la transformó en una persona ansiosa, frustrada y emocionalmente agotada. Enantiodromia pura.
Ahora observa lo que sucedió con los cumpleaños en la sociedad moderna. Se convirtieron en una celebración extrema del ego. Un día entero dedicado a ti, donde todos tienen que felicitarte, darte atención, validar tu existencia. Las redes sociales amplificaron esto a niveles absurdos. Es el día en que eres la estrella, y todos deben reconocerlo públicamente. Pero aquí está el problema: cuando la celebración se vuelve una obligación social extrema, pierde completamente su significado interior. La fiesta de cumpleaños moderna no es sobre sentirte especial. Es sobre demostrar a los demás que eres especial. Es sobre coleccionar likes, mensajes, regalos como si fueran trofeos de existencia. Y aquí entra la enantiodromia: el extremo de la celebración pública produjo su opuesto, el vacío emocional. La fiesta grandiosa genera soledad. El exceso de atención genera sensación de inadecuación. Ahora mira la genialidad psicológica de quien trata el cumpleaños como un día común. Estas personas, consciente o inconscientemente, escaparon de la trampa. No cayeron en el extremo de la celebración obligatoria, entonces no sufren el balanceo violento hacia el lado opuesto. Al rechazar la performance social del cumpleaños, estás, en realidad, preservando algo mucho más valioso: la capacidad de encontrar significado internamente, sin necesitar reflectores. No estás diciendo, no soy importante. Estás diciendo, mi importancia no depende de un espectáculo anual. Y esto, mi querido espectador, es lo que llamo la función trascendente en acción. Es la capacidad psicológica rara de integrar opuestos, estar solo sin soledad, tener importancia sin necesidad de anunciarla, existir plenamente sin pruebas públicas. ¿Conoces el tipo? La persona que 3 meses antes del cumpleaños ya está planeando. Que manda indirectas en las redes sociales: faltan 30 días para el día más especial del año. Que al día siguiente del cumpleaños cuenta cuántos mensajes recibió y compara con el año anterior. Esto no es amor propio. Es dependencia emocional disfrazada de celebración. Es la psique gritando: díganme que importo. Pruébenme que existo. Validen mi presencia en este planeta. ¿Y lo más fascinante? Incluso cuando la fiesta es perfecta, algo dentro de ella permanece insatisfecho. Porque ninguna cantidad de atención externa llena un vacío que solo puede llenarse de adentro hacia afuera. Ahora, déjame pintarte un escenario hipotético absolutamente ridículo. Imagina que yo, Carl Jung, de alguna forma tuviera acceso al Instagram moderno. Imagina que yo, a los 45 años de edad, en plena carrera analizando los sueños más profundos de la humanidad, tuviera que lidiar con esta cultura de cumpleaños. Es mi cumpleaños. Son las 7 de la mañana. Mi celular comienza a vibrar incesantemente. Pin. 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 Cientos de notificaciones. ¿Feliz cumpleaños, Jun? De personas que apenas conozco. Felicidades, doctor. De alguien que nunca leyó una línea de mi trabajo. Muchas felicidades. De un primo lejano con quien no hablo hace 10 años. Y ahí viene la presión: Jun, ¿no vas a publicar una foto celebrando? ¿No vas a hacer un live de agradecimiento? ¿Dónde está la fiesta? Y yo miro todo eso y pienso, por el amor del inconsciente colectivo, estoy en medio de un descubrimiento fundamental sobre los arquetipos de la psique humana, ¿y ustedes quieren que pause todo para tomarme una selfie con un globo? Pero la sociedad no acepta un no, gracias. Si no celebras, tú eres el problemático. Entonces imagina los comentarios que recibiría. Jun, ¿estás bien? Noté que no publicaste nada sobre tu cumpleaños. Amigo, ¿celebrar la vida es importante? No seas tan serio.
Y mi respuesta sería, queridos, literalmente pasé los últimos años explorando las profundidades del alma humana, enfrentando mi propia sombra, integrando aspectos olvidados de mi psique, y ustedes están preocupados por si voy a soplar o no las velitas. Es como si la sociedad dijera, tu jornada interior profunda está bien y todo, Jun, pero tienes que hacer ese bailecito de TikTok en tu cumpleaños, o no existes para nosotros. ¿Sabes qué es lo más gracioso? La forma en que el cumpleaños moderno se volvió menos sobre ti y más sobre gestionar las expectativas de los demás. ¿Es prácticamente un segundo trabajo? Y ni me hagas comenzar con esa historia del mes del cumpleaños. ¿Mes? ¿Cuándo fue que un cumpleaños dejó de ser un día y se convirtió en una temporada entera? Hoy en día, las personas comienzan a celebrar el cumpleaños con una semana de anticipación. ¿Es mi semana de cumpleaños? Después viene el día en sí. Después viene la semana post cumpleaños de agradecimientos interminables. Al final, dedicaste casi un mes entero de tu vida gestionando la performance social de haber nacido. Algo que ni siquiera elegiste hacer. Es como si el ego moderno estuviera tan hambriento de atención que un día no fuera suficiente. Necesita estirar, prolongar, maximizar cada gota posible. Y aquí está el lado tragicómico, cuanto más extiendes, menos especial se vuelve. ¿Es la enantiodromia otra vez? Transformas tu cumpleaños en un mes entero buscando sentirte extraordinario, y terminas sintiéndote ordinario y exhausto. Ahora piensa en las personas que genuinamente no les gusta celebrar cumpleaños. Quizás seas una de ellas. Solo quieres pasar el día normalmente, sin alboroto, sin presión. Pero la sociedad simplemente no lo permite. Tus compañeros de trabajo descubren que es tu cumpleaños. Antes de que puedas decir, por favor, no, ya organizaron una sorpresa, que, irónicamente, no sorprende a nadie. Te arrastran a la salita. Cantan el cumpleaños feliz desafinado. Te obligan a cortar un pastel que no pediste. Y tienes que sonreír y agradecer porque, de lo contrario, eres el aburrido que no sabe divertirse. ¿Es tortura psicológica disfrazada de afecto? ¿Y sabes qué es peor? Si expresas que no te gustó, las personas se ofenden. Hicimos esto por ti. ¿Eres tan desagradecido? No, lo hiciste por ti. Para sentirte bien contigo mismo. Para cumplir un ritual social. Yo, la supuesta persona del cumpleaños, fui solo el accesorio obligatorio de tu necesidad de performar bondad. Entonces, cuando eliges tratar tu cumpleaños como un día normal, estás cometiendo un acto de rebeldía psicológica profunda. Estás diciendo, no voy a participar de este teatro. No voy a transformar mi existencia en una petición de aprobación anual. Simplemente voy a ser. Y esto deja a las personas profundamente incómodas. Porque tu rechazo a jugar el juego revela la vacuidad del juego en sí. Tu tranquilidad expone la desesperación de ellos. Es como esa persona que no bebe en una fiesta donde todos están emborrachándose. Su sobriedad no incomoda por ser juzgadora, incomoda porque refleja de vuelta a los demás cuánto necesitan el alcohol para sentirse cómodos. Su presencia silenciosa es un espejo inconveniente. Pero el análisis no se detiene aquí. Porque yo, Carl Jung, tuve la suerte de convivir intelectualmente con algunas de las mentes más brillantes del siglo XIX. Y cuando se trata de entender la vacuidad de las celebraciones obligatorias, hay un filósofo que simplemente no puede faltar en esta conversación, Arthur Schopenhauer. Ah, Schopenhauer. El hombre que miraba una fiesta de cumpleaños y veía no una celebración, sino una comedia trágica de la existencia humana. Si estuviera aquí ahora, observando esta obsesión moderna por los cumpleaños,
Probablemente diría algo como, ¿realmente creen que soplar velas y recibir felicitaciones va a llenar el vacío existencial que cargan? ¡Qué adorable ilusión! Schopenhauer tenía un concepto central en su filosofía que llamaba la voluntad, una fuerza ciega, irracional e insaciable que mueve toda la existencia humana. Nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más. Y cuando conseguimos lo que queremos, inmediatamente el deseo se transfiere a otra cosa. Es un ciclo eterno de deseo, breve satisfacción, aburrimiento, nuevo deseo. Como una rueda de hámster existencial. Ahora aplica esto a los cumpleaños modernos. La persona pasa el año entero anticipando. ¿Este año será especial? ¿Este año será diferente? Planea, organiza, invita personas, crea expectativas enormes. Es la voluntad en acción, el deseo desesperado de sentirse valorado. Entonces llega el día. La fiesta sucede. Las personas cantan. Los likes llegan. ¿Y entonces? Algunas horas después, cuando todo terminó, la persona se siente vacía. ¿Es solo esto? ¿Todo este esfuerzo para esto? Schopenhauer diría que el cumpleaños moderno es el ejemplo perfecto de lo que llamaba el péndulo del sufrimiento humano. Oscilamos eternamente entre dos estados, el deseo, sufrimiento porque no tenemos, y el aburrimiento, sufrimiento porque conseguimos y nos damos cuenta de que no era suficiente. Antes del cumpleaños, ansiedad. ¿Recordarán las personas? ¿Me darán atención? Durante el cumpleaños, tensión. ¿Estoy cumpliendo las expectativas? ¿Parezco suficientemente feliz? Después del cumpleaños, decepción. ¿Fue solo esto? ¿Ahora tengo que esperar un año entero otra vez? Es un ciclo infinito. Y Schopenhauer, con su pesimismo característico, diría, nunca se sentirán realizados a través de rituales externos porque la voluntad es, por naturaleza, insaciable. Pero aquí es donde se pone interesante. Schopenhauer, a pesar de todo su pesimismo, tenía una solución. La llamaba negación de la voluntad, la capacidad de liberarse del ciclo interminable a través de la contemplación desapegada. ¿Y adivina quién practica esto sin siquiera saberlo? Tú. La persona que trata el cumpleaños como un día común. Al rechazar participar de la danza frenética por aprobación, al no crear expectativas grandiosas, al simplemente existir sin necesitar reconocimiento público, estás, en el lenguaje de Schopenhauer, negando la voluntad. No estás alimentando al monstruo insaciable del deseo. No te estás arrojando a la rueda de hámster. Estás, silenciosamente, sabiamente, diciendo, no necesito esto. Y esta es una forma de libertad que la mayoría de las personas nunca experimentará. Ahora, yo, Carl Jung, no soy tan pesimista como Schopenhauer. Él veía la vida como sufrimiento inevitable. Yo veo la vida como un viaje hacia la completitud. Pero en este punto específico, Schopenhauer y yo concordamos perfectamente. La búsqueda desesperada de aprobación a través de rituales sociales obligatorios no te lleva a la realización. Te lleva al vacío. La diferencia es que Schopenhauer diría, entonces acepta que la vida es sufrimiento y aprende a no desear. Y yo diría, entonces encuentra plenitud dentro de ti mismo a través de la integración psicológica. Vuélvete completo integrando todos los aspectos de tu psique, no a través de likes y fiestas. Pero ambos llegaríamos a la misma conclusión sobre ti, estás en el camino correcto. Consciente o inconscientemente, descubriste algo que la mayoría de las personas tarda toda una vida en entender, o nunca entiende. Entonces llegamos al momento prometido. La paradoja del cumpleaños silencioso. Y es simplemente esto.
Cuanto menos buscas pruebas externas de importancia, más genuinamente importante te sientes. Cuanto menos necesitas anunciar tu existencia, más plenamente la vives. Es una paradoja porque va contra todo lo que la sociedad moderna nos enseña. La sociedad dice, celebra, publica, muestra al mundo que importas, ¿y el resultado? Millones de personas sintiéndose vacías, ansiosas, constantemente necesitando más. Pero tú que simplemente vives tu cumpleaños como un día normal, descubriste algo revolucionario: tu existencia no necesita una audiencia para tener significado. Pero sé lo que estás pensando ahora. Está bien, Jun, entendí la teoría. ¿Pero cómo aplico esto en la práctica? Déjame darte estrategias concretas, probadas en décadas de práctica clínica. Primera estrategia: establece límites con claridad gentil. Cuando alguien pregunte, ¿pero no vas a celebrar?, no necesitas dar un tratado filosófico. Simplemente di, prefiero celebrar de forma más tranquila. Punto. No es juicio. Es afirmación. Segunda estrategia: la incomodidad ajena no es tu carga. Cuando las personas se sienten incómodas con tu elección, eso es proyección psicológica. Están proyectando sus propias inseguridades en ti. Tu tranquilidad expone la ansiedad de ellos. Ten compasión, pero no asumas responsabilidad por los sentimientos ajenos. Tercera estrategia: crea rituales personales de significado. Solo porque no haces fiesta no significa que no marques el paso del tiempo. Quizás dediques el día para caminar en la naturaleza y reflexionar sobre el año pasado. Quizás escribas una carta a ti mismo. Quizás simplemente pases el día haciendo exactamente lo que te da paz. Eso es celebración verdadera, no performance, sino presencia. Y ahora, lo más importante: si pasaste años sintiéndote culpable por no gustarle celebrar cumpleaños, es hora de resignificar completamente esa experiencia. Ese dolor que sentiste, el juicio, la presión, la sensación de ser diferente, no fue en vano. Fue el precio que pagaste por mantener tu autenticidad en un mundo que exige conformidad. ¿Y sabes qué hizo eso contigo? Te fortaleció de una forma que la mayoría de las personas nunca experimenta. Te enseñó a confiar en ti mismo más que en las opiniones ajenas. Te dio una brújula interna que pocos desarrollan porque están demasiado ocupados siguiendo el GPS de la aprobación social. Esto es la función trascendente en acción: tomar experiencias dolorosas y transformarlas en sabiduría. Tomaste el rechazo y lo transformaste en autoconocimiento. Tomaste el juicio y lo transformaste en autenticidad. Tomaste la soledad y la transformaste en independencia emocional. Esto no es debilidad. Es alquimia psicológica. Y aquí está algo fascinante que va a suceder cuando abraces totalmente esta característica: tus relaciones van a mejorar dramáticamente. Porque cuando dejas de buscar aprobación desesperadamente, creas espacio para conexión genuina. Las personas ya no se sienten presionadas a performar afecto en fechas específicas. Pueden expresar cariño de forma espontánea y auténtica. La persona que realmente te ama no va a importarle si no quieres fiesta. Lo respetará. Y encontrará mil otras formas, pequeñas, cotidianas, genuinas, de mostrarte que importas. ¿Y aquellos que se ofenden porque no les permites performar bondad en tu cumpleaños? Bueno, eso revela mucho sobre ellos. No estaban interesados en hacerte feliz. Estaban interesados en sentirse bien consigo mismos haciendo algo por ti. Tu rechazo silencioso funciona como un filtro natural. Las personas superficiales se alejan. Las personas auténticas se acercan. Es doloroso a corto plazo, pero liberador a largo plazo. Pero la transformación más profunda sucede dentro de ti.
porque cuando dejas de vivir para la audiencia externa, algo mágico sucede, finalmente te encuentras. Yo llamo esto, retorno al self, el centro verdadero de tu psique, aquello que realmente eres cuando todas las máscaras sociales caen. Durante años, quizás te preguntaste, ¿por qué soy así? ¿Por qué no me gustan las mismas cosas que a todos? Y eso te causaba sufrimiento porque pensabas que había algo mal contigo. Pero ahora entiendes, no hay nada mal. Simplemente estabas más conectado a tu self verdadero que a la persona, la máscara social que usamos para adaptarnos. Y mientras la mayoría de las personas pasa la vida confundiendo la persona con quienes realmente son, tú tuviste el privilegio doloroso de descubrir temprano que eres algo mucho más profundo que tu performance social. Pero aquí está la invitación que quiero dejarte, no te detengas en los cumpleaños. Usa esta sabiduría que ya posees, esta capacidad de resistir la presión social, esta conexión con tu núcleo verdadero, en todas las áreas de tu vida. Cuando el mundo te diga que necesitas comportarte de cierta forma para ser aceptado, recuerda tu cumpleaños. Recuerda que ya sabes cómo permanecer fiel a ti mismo. Cuando sientas ese hambre por aprobación constante, respira. Y recuerda, ya demostraste que puedes vivir sin eso. Ya sabes cómo encontrar paz internamente. Puedes aplicarla en Antiodromia a las relaciones, no busques el extremo de la fusión total ni el extremo del aislamiento completo. Encuentra el equilibrio sabio. Puedes aplicar la sabiduría de Schopenhauer al trabajo, no alimentes la voluntad insaciable de siempre querer más reconocimiento, más ascensos, más estatus. Encuentra satisfacción en el proceso, no solo en los resultados externos. Este es tu viaje hacia la completitud. Y ya has comenzado. Entonces llegamos al final de este viaje por el diván digital. Y yo, Carl Jung, quiero que hagas algo conmigo ahora. Cierra los ojos por un momento, no literalmente, aún estás viendo el vídeo, pero mentalmente. ¿Recuerdas cómo te sentías al inicio de este vídeo? Quizás un poco inseguro sobre tu elección. Quizás cargando años de juicio silencioso. Quizás preguntándote si había algo mal contigo. Y ahora. Ahora tienes lenguaje para lo que siempre sentiste. Tienes conceptos para entender el superpoder que siempre poseíste. Sabes que no es defecto, es sabiduría psicológica intuitiva. La enantiodromia te protegió del ciclo vicioso. Schopenhauer te liberó de la rueda de hámster existencial. Y la individuación junguiana te reveló quién realmente eres cuando quitas todas las máscaras. No necesitas una fiesta para demostrar que existes. Existes. Plenamente. Auténticamente. Poderosamente. Y si sacas solo una cosa de este vídeo, que sea esta. Tu rechazo silencioso a participar del teatro social no es debilidad. Es la manifestación más pura de fuerza psicológica. Es tú diciéndole al mundo, no necesito tu aprobación para saber quién soy. Y esto es algo que los terapeutas pasan años intentando enseñar. Algo que los libros de autoayuda prometen, pero rara vez entregan. Algo que la mayoría de las personas busca toda la vida y nunca encuentra. Pero tú ya lo tienes. Quizás no sabías nombrarlo. Quizás no sabías valorarlo. Pero siempre estuvo allí. Ahora tienes el mapa. Tienes los conceptos. Tienes el lenguaje para entender lo que siempre fue tuyo. Entonces aquí está mi desafío para ti, en tu próximo cumpleaños, no cambies nada. Continúa siendo exactamente quien eres. Pero ahora, hazlo conscientemente. No como alguien que está huyendo de la celebración, sino como alguien que está eligiendo activamente la autenticidad sobre la performance.
como alguien que entiende profundamente la psicología detrás de su elección. Y cuando alguien pregunte, ¿por qué no celebras?, simplemente puedes sonreír y decir, celebro a mi manera. No debes explicaciones. No necesitas convencer a nadie. Simplemente eres. Y observa qué sucede. Observa cómo tu paz interior incomoda a los ansiosos. Observa cómo tu autenticidad atrae a los auténticos. Observa cómo tu libertad expone las cadenas de los demás. Pero antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para que reflexiones y compartas en los comentarios. Si pudieras explicar en una frase a alguien por qué no te gusta celebrar cumpleaños de forma tradicional, ¿qué dirías? No la explicación defensiva que das cuando te presionan, sino la verdad profunda, esa que quizás nunca hayas verbalizado antes. Comparte en los comentarios. Esta comunidad está ansiosa por leer tus reflexiones. Y quién sabe, tu frase puede ser exactamente lo que otra persona necesita leer hoy para sentirse comprendida por primera vez en su vida. Y si este vídeo resonó contigo, si finalmente te sentiste visto, comprendido, empoderado en algo que siempre te hizo sentir diferente, haz 3 cosas por mí. Primero, deja tu like. No por mí, sino para que el algoritmo lleve este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. Hay miles de personas por ahí sintiéndose aisladas por no gustarles los cumpleaños. Este vídeo puede ser la llave psicológica que necesitan para liberarse de la culpa. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque cada semana yo, a través de este canal maravilloso, analizo fenómenos modernos a través del lente de la psicología junguiana y de otros grandes pensadores. Si te gustó esta perspectiva, hay muchas más revelaciones esperándote. Tercero, comparte este vídeo con esa persona que conoces que también trata el cumpleaños como día normal y siempre es juzgada por eso. Mándaselo con un mensaje simple, mira esto. Vas a entender por qué siempre te has sentido diferente. Y así, cerramos una sesión más en este diván digital. Llegaste aquí quizás sintiéndote incomprendido. Espero que salgas de aquí sintiéndote empoderado. Porque al final, la psicología no sirve para hacernos iguales a los demás. Sirve para ayudarnos a entender por qué somos diferentes, y por qué esa diferencia es, en realidad, nuestra mayor fuerza. Recuerda siempre, la enantiodromia te enseñó que los extremos se destruyen. Schopenhauer te mostró que la voluntad insaciable nunca será satisfecha externamente. Y yo, Carl Jung, te revelé que tu jornada de individuación ya comenzó, solo necesitabas lenguaje para reconocerla. Hasta la próxima semana, cuando exploraremos otro misterio fascinante de la psique humana moderna. Continúa siendo auténtico. Continúa resistiendo la presión de performar para audiencias. Continúa siendo gloriosamente, tranquilamente, poderosamente tú. Porque el mundo ya tiene muchas personas viviendo para aplausos externos. Lo que el mundo realmente necesita es más personas viviendo desde su verdad interna. ¿Y tú? Tú ya estás haciendo esto. Quizás sin saberlo, pero lo estás haciendo. Y ahora que lo sabes, puedes hacerlo con aún más consciencia, más fuerza, más propósito. Hasta la próxima.